de los formadores. Es autor de los libros Ser Maestro, Práctica. El oficio de ser maestro, relatos y reflexiones breves. Acompañar al otro, saberes y prácticas de los formadores. Más allá del confinamiento, relatos de aprendizaje, enseñanza y formación. Ediciones Normalismo, Extraordinario, de GESUM y Secretaría de Educación del Estado de México. Es coautor de los siguientes libros: Lecciones de la pandemia, fragmentos de la vida académica de los formadores. Cómo investigar la práctica docente, orientaciones para elaborar el documento recepcional. El ojo del huracán, formación y práctica en secundaria. El Informe Nacional sobre Formación Inicial de Docentes en Pedagogías de la Inclusión y en Competencias para el Siglo XXI en América Latina, patrocinado por la UNESCO en 2017. Es responsable e integrante de la Red de Investigación, Formación Docente y Trayectorias Académicas, conformada por docentes de Guerrero, Querétaro, Campeche, Chiapas, Nayarit y Estado de México. Es un gusto, doctor Mercado, nuevamente. Los que estamos en la sesión del día de hoy, así como se los expresó la maestra Mago, la intención que tiene la institución es que podamos tener y generar un espacio como de diálogo y acompañamiento para ello. De mi parte, porque sé que ustedes van a tener asesores que los van a acompañar a lo largo de toda la elaboración de su trabajo de investigación. Y en este inicio, para poder arrancar, se han planteado como una estrategia, me parece, de arrancar en una doble vía, por un lado trabajando con los profesores y por otro lado teniendo un acercamiento con ustedes para poderlos, para tomar algunos acuerdos y que nos ayuden a todos a tratar de entender más o menos qué es lo que vamos a poner en juego en este tipo de producción que nos van a pedir para poder obtener sobre académico, que es el asunto de la tesis, en el caso de ustedes. Supongo yo que la mayoría de ustedes también están, bueno, ya muy definida, que es de investigaciones, ¿no? Sí, chicas, chicos, lo tienen y ya no van a renunciar a la modalidad. Así es, doctor, ya entregaron su carta de motivos, incluso ya vislumbran ahí algún problema de investigación, pero bueno, creo que va a ser muy enriquecedor lo que usted comparta hoy. O sea que técnicamente ya se vieron a futuro como haciendo investigación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nada rápido que en un ejercicio muy sintético quisiera un poco conocerlas, algunas de ustedes, y que, bueno, aquí quiera hablar y que me planteó su interés temático, un poco su expectativa con respecto a este ejercicio de taller que vamos a desarrollar y en la medida de lo posible, pues obviamente darles algunos elementos que trabajados ya con sus propios profesores, porque lo estamos planteando ellos, puedan ayudarnos a todos a caminar juntos en esta nueva aventura que van a tener con respecto a así es que quisiera ocupar unos cuantos minutos de la sesión del día de hoy para saber un poco de ustedes, su interés temático y por qué les interesa lo que dicen que quieren investigar, y para que yo pueda tomar eso como un pretexto para ir charlando con ustedes y ir dándoles algunas ideas y presentándoles algunos ejemplos que espero les ayuden también a ustedes a tener más claridad y más precisión con respecto a lo que implica el desarrollar o hacer una tesis de investigación, ¿vale? ¿Quién quiere hablar, colegas? Siéntanse en la libertad de hacerlo y decir lo que ustedes consideren, ¿no? No piensen que vamos a juzgar absolutamente a nadie. Lo único que puede pasar es que queden reprobadas en el curso, pero fuera de ahí no va a pasar absolutamente nada. ¿Vale? A ver, colegas, ¿quién dice yo? Yo. Venga. Hola, buenos días. Mi nombre es Lina y bueno, mi tema, idea que yo tengo es el juego como instrumento de desarrollo de las habilidades socioadaptativas en la capacidad intelectual. Pues de manera general, pues yo tengo como planteada esa idea, ¿no? De tomar en cuenta el juego. Sin embargo, pues aún me falta como hacer esa delimitación de qué tipos de juegos pues yo puedo utilizar.
escogí tesis porque siento que me da la apertura de poder ir más allá de esto, de poder no solo quedarme a lo mejor con una experiencia, a lo mejor con situaciones del centro educativo en donde pues, estoy asignada, sino pues como lo dice, investigar cómo plantearlo, no solo situarlo también en un solo contexto, ¿no? Sino poderlo llevar a cabo en cualquier lugar. Y por supuesto, bueno, en este caso a lo mejor pues sí trabajar pues específicamente en la discapacidad intelectual, pero también el conocer a lo mejor cómo ese juego también puede potencializar en las habilidades adaptativas, pues en otras discapacidades. Quizá a lo mejor en este caso no lo voy a plantear en la tesis de otras discapacidades, pero sí tener una idea y que más adelante pues con base a ello, con base a las investigaciones, pues se puede ir como replanteando, ¿no? Y pues de la misma forma hacer un análisis tanto personal como de los autores sobre pues esos temas. Ok. Lina, ¿por qué te interesa el asunto del juego? Cuando iniciamos la licenciatura, tuvimos un maestro que siempre nos mencionaba que el mejor pegamento para el aprendizaje era la emoción. Y es real. ¿Cómo yo puedo hacer que el niño aprenda sin que sea un proceso en donde sea planteado explícitamente a lo mejor pues planes y programas, ¿no? Donde yo sé que dentro del juego a lo mejor vamos a ir metiendo toda esa parte, pero que sea divertido, que la emoción, que para el niño sea atractivo, que sea algo que le gusta. Yo en mi caso me pongo a pensar cómo a mí me gustaría que pues que me enseñaran, ¿no? Que sea una parte lúdica, que sea algo que se relacione a lo mejor pues en la etapa del desarrollo que pues actualmente a los niños pues les gusta bastante el juego. Entonces, ¿por qué no usarlo como una herramienta facilitadora que en este caso pues para poder apoyarlos? Ok. ¿Y has pensado de alguna manera todo esto que estás diciendo? ¿Qué tipo de preguntas te has hecho en torno al juego como herramienta o como instrumento para desarrollar habilidades adaptativas? ¿Cómo qué preguntas te haces? Sería algo así como también cómo usar realmente el juego, o sea, que el juego se vuelva una situación de aprendizaje y no delimitar esa parte después, no sé cómo llamarlo, que se salga como de control, o sea, como establecer esa idea de que pues realmente funcione para ese desarrollo que yo tengo a lo mejor de habilidades adaptativas, pero que sea como no sé si sé la palabra adecuada, una estabilidad, no sé, no encuentro la palabra, en donde pues sí sea como una línea en donde pues se siga conservando la idea y no pues se salga de la línea. Ok, muy bien, colegas. A ver, Marilyn, adelante. ¿Sí me escucho Marilyn, bien? okay. Sí, Marilyn. Ok. Bueno, yo elegí el tema de la influencia de los diferentes contextos en el aprendizaje de los alumnos, porque pues creo que muchas veces sí como que decimos la responsabilidad pues de nuestro aprendizaje, bueno, ahorita como estudiante, pues siempre recae como que en nosotros, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar también en que tal vez la familia o incluso la misma escuela puede poner como ciertos obstáculos pues en este proceso y puede hacer que pues muchos alumnos puedan como que caer en el ya no querer estudiar o, por ejemplo, si de o algo, pues también puede hacer que se presenten barreras para todos los alumnos y que estos decidan pues simplemente interrumpir el proceso de aprendizaje o no dar los mismos resultados que podrían dar si estuvieran como que motivados o si contaran con el apoyo pues de su familia o de los contextos en general. Ok. ¿Y por qué te interesa ese tema? Pues porque, no sé, bueno, me pareció muy interesante el hecho de que tal vez en algún momento yo lo sentí o en alguno de mis compañeros de la primaria también sentía que pues muchas veces su familia eran los que ponían las barreras y aunque ellos querían seguir estudiando, pues ya no se podía porque no se contaba con ese apoyo.
o incluso con el apoyo de la escuela cuando contaban como que sus problemas y no les daban solución. Siento que también eso puede causar barreras en el alumno, decidí mejor ya no seguir como que con estudio o dando el mismo, se podría decir. Ok, y en ese mismo tenor de que, como se lo plantea Lina, ¿y como qué preguntas te has hecho al respecto inicialmente? Es que tal vez qué tanto puede influir algún contexto en el aprendizaje de los alumnos, o sea, qué tanto nos puede afectar o les puede afectar a nuestros alumnos el hecho de no recibir el apoyo por parte de, pues, de su familia o de la escuela en, pues, en todo el proceso de su educación. Ok, y de entrada, como, ayúdame a entender un poquito más, ¿cómo es que estás pensando el contexto? ¿A qué le llamas el contexto? Bueno, pues a los diferentes factores que podrían como que intervenir en, pues, en este proceso, por ejemplo, la familia, la escuela, pues incluso los amigos o el círculo que rodea al alumno en general. Ok. Bien, vamos a quedarnos con esta primera idea tuya. Creo que Alejandra. ¿Sí? Adelante, Alejandra. Sí, tengo dos dudas. Bueno, la primera, mi tema es barreras para la inclusión en el ámbito educativo. Las licenciaturas de inclusión educativa y desde primer año, pues se ha hablado de las barreras que pues esto, bueno, que ocasionan, ¿no? Que hay en la escuela, a pesar. Yo he visto que en el mismo CAM, a los CAM que he ido, también hay barreras o hay exclusión, quizá. O quizá en USAERES también no saben como muy bien el tema de la inclusión y solo tienen una noción y caen en, pues, solo, bueno, como integrar a los niños, más no llevar esa inclusión. Entonces, una de las preguntas que me hice para hacer esta tesis es como, ¿yo cómo puedo cambiar o qué estrategias puedo usar para eliminar estas barreras? Quizá hay muchas barreras sociales, económicas, que no son tanto del alumno, sino que son de de familia, o sea, son muchas barreras, pero quizá hay barreras en las que sí puedo dar, no sé, una solución. Tengo otra duda. Había tipos de investigación que era la básica, la experimental, y no sé si entendía que si se pueden usar como dos tipos de investigación, que sea la documental y sea la experimental y la básica, que junte como dos tipos de investigación para poder llegar, pues sí, a las soluciones que quiero, pues, plantear en mi tesis. Ok. ¿Y por qué te interesa igual a ti ese tema? ¿Y qué tipo de preguntas te has hecho hasta el momento? A ver, dime. Ajá, pues me interesa porque desde cuando regresamos de jornadas, siempre los temas que se tocan es que quizá no cumple la maestra, no adecua las planeaciones, o solo el alumno hace tales actividades que siento que no van de acuerdo con el niño, o quizá no le ponen la atención pues que merece el niño. Entonces siento que desde ese punto es como una problemática que siempre desde primero, bueno, desde segundo, ha estado como muy presente y es algo con lo que se supone que debemos de, pues sí, de sacar adelante, como eliminar barreras, ser inclusivos, y pues de eso se trata. Y pues las preguntas que siempre me he hecho es, ¿cómo pienso yo eliminar como esas barreras? ¿Cómo pienso yo? Quizás las económicas no las podré, pues sí, eliminar, pero de alguna de otra manera, en el ámbito de social, no sé, pláticas, en el ámbito educativo de planear, hacer una buena planeación, adecuar, eso es como lo que sí puedo cambiar. Ok. Gracias, Ale. ¿Quién más? Profe, pero no sé si me contestó mi duda de si sí puedo usar como tres investigaciones, la documental. Ahorita te la voy a contestar, Alejandra, porque el punto es que ya te estás brincando mucho. Déjame entender dónde están sus preocupaciones y ahorita les explico porque ya diste un saltote, entonces espérame tantito. Ahorita les voy a explicar. Sí, ¿Vale? sí. Va. Pamela, por favor. Sí, hola, buenos días. Bueno, mi tema que yo elegí fue cómo las condiciones atípicas cambian los procesos educativos, relaciones y trabajo interdisciplinaria entre tutores y docentes en los alumnos con discapacidad intelectual y cuáles son sus implicaciones.
Aquí, bueno, desde el punto inicial, pues yo intenté como que abordar varias ideas, es que tengo varias ideas que intenté concretar. Sin embargo, pues creo que no ha sido como tan posible y me he ido como que expandiendo demasiado. Entonces quería saber cuál era o cómo me aconsejaba el poder llegar a tener como un problema inicial concreto, pero que al mismo tiempo me permita irme desglosando a todo lo que quiero. Aquí me llamó la atención, bueno, siempre me ha llamado la atención porque ha habido muchas características desde las jornadas pasadas que nos han dado oportunidad de poder encontrar varias situaciones y varios casos, y pues claro, como el día de hoy, el más sonado, ¿no? El de la pandemia. Entonces son condiciones que quieramos o no han llegado a interferir hacia el proceso de educación, hacia las técnicas, hacia todo lo que implica como docente y como padre de familia y alumno al poder recibir la educación y el aprendizaje. Entonces, le menciono que pues las condiciones típicas y además de que yo creo que me abrió un poquito más el panorama, que recientemente pues encontré a una madre de familia que pues no es muy participativa, tiene como que las posibilidades económicas, sin embargo, la condición que sí llega a llamar la atención es por una causa emocional. Entonces son condiciones que quieramos o no, llegan a afectar en varios factores, en varias áreas. Entonces, esa era como mi pregunta, ¿y cómo podía llegar a concentrarlo para que no fuera un desglose y al final todo un desorden? ¿Por qué te interesa esto? Porque, como le mencionaba, han sido varias las situaciones que me he llegado a topar desde que inicié. Sin embargo, apenas pues me encontré con un caso que pues sí me llamó mucho la atención, que eran las condiciones emocionales. Al abordar las condiciones atípicas o las causas atípicas, pues llegamos a englobar varias cosas, como las condiciones ahorita de la pandemia, de condiciones económicas, de condiciones de salud de nuestros estudiantes, que pues abordamos ahorita nos estamos enfocando un poco más en las discapacidades, emocionales de padres de familia, todos los factores que conllevan el medio social, el medioambiental. Entonces me llamó mucho la atención porque es el cómo afecta y el cómo, también cómo podemos llegar a solucionarlo a pesar de estas condiciones. Bueno, mi nombre es Julia y el tema que escogí es el uso de la tecnología e innovación en la inclusión educativa. Pero bueno, ahorita como ya han ido pasando los días, creo que ya he tenido como que, creo que sí me falta delimitar un poquito más el tema. Y bueno, me interesó principalmente el abordar este tema porque creo que a lo largo de la práctica o de nuestra práctica, pues ya como docentes, futuros docentes, creo que es una problemática que vemos, pues sí, normalmente, regularmente, el cómo podemos hacer uso de nuevas estrategias, de emplear recursos, pues para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cómo hacer que, pues sí, usar diferentes métodos que puedan capturar, pues, la atención de los alumnos, que ellos puedan sentirse realmente partícipes pues, en su mismo aprendizaje. Entonces, es un poquito de el por qué escogí pues sí, el tema. Ok. ¿Qué te preguntas? ¿O qué te has preguntado hasta el momento? Pues creo que primordialmente sería el cómo puedo emplear los recursos pues digitales con los que contamos hoy en día, pues para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo emplear pues nuevas dinámicas, actividades o hacer uso de pues realmente de los recursos, yo creo que con los que contamos, con los que tenemos a la mano, pues para mejorar, pues para mejorar el aprendizaje en los alumnos. ¿De acuerdo, colegas? ¿Todas listas? Ok, a ver, yo creo que tendríamos que comenzar a pensar, ustedes mismas más que yo, en distinguir una cuestión que me parece que es básica y que le estaba yo explicando desde la ecuación anterior con respecto a las modalidades de titulación. Y la primera de ellas es que si ustedes quieren hacer algo para intervenir, entonces lo que les conviene más es hacer informe de práctica, no tesis. Eso implica que en el caso de Lina, ¿no? Si tu preocupación está
vinculada a cómo usar el juego, entonces realmente lo que quieres hacer, lo que tendrías que estar haciendo es un informe de prácticas. Lo mismo sucede con Alejandra, podría ser el mismo caso de Pamela y el de Julia. Todas quieren intervenir, todas quieren hacer algo para mejorar práctica. Y no hay una pretensión propiamente de conocimiento, sino de intervención. Yo creo que ese es un primer elemento que tendría que considerar con mucha mayor puntualidad, que además lo puedan reflexionar, insisto, no es que tengan que cambiar, yo les digo que si van a hacer tesis, o sea, hagamos una tesis y entonces entendamos que el asunto de la tesis tiene que ver con tratar de descubrir, tratar de explicar, tratar de ayudar a comprender, tratar de develar nuevas cosas que nos permitan, tener o generar otro tipo de insumos explicativos con respecto a lo que está pasando en esas prácticas. Pero si su intención es, y el argumento de entrada tiene que ver con que es que en mi práctica yo quiero hacer, entonces creo que vale la pena que ustedes piensen en que eso es informe de práctica, sino tesis, de entrada, ¿no? Ahora, eso, insisto, no implica que ustedes se cambien, ya decidieron hacer tesis de investigación y eso me parece que está bastante bien, es una intención además legítima por parte de cada uno de ustedes, pensando que se puede hacer algo. Y entonces aquí valdría la pena comenzar a reflexionar lo siguiente. Voy a ir poniendo los ejemplos y los casos de cada uno de ustedes, no para que ustedes se sientan como, ya me destrozó, no, para que lo piensen. No es lo mismo que yo pueda utilizar el juego, digamos, que pueda hacer un trabajo de investigación donde coloque yo al juego para saber de qué manera el juego propicia y potencia la adquisición de aprendizajes o de habilidades adaptativas en el niño. Yo develo y descubro cómo se usa el juego para qué tipo de casos desde los niños, en qué tipo de acciones y actividades lo usan profesores, para qué lo usan, con qué fin. Lo que hago yo justamente es indagar acerca del juego y colocar al juego como un objeto de estudio. Y entonces cambia la naturaleza del tema, es decir, el tema ya no está en función de querer intervenir, sino el tema está en función de juego en el ámbito de las habilidades adaptativas asociadas a algún tipo de discapacidad en el chavito. Y hay una diferencia rotunda, así como de, es una cara y otra. Entonces, no necesito que me respondan ahorita, lo que estoy planteando es que lo piensen. En el punto de partida apenas de tratar de clarificar un tema. Y si yo tengo como intención clarificar mi tema, tengo que entender exactamente bien de qué estoy hablando yo, cómo estoy pensando las cosas y desde dónde pretendo yo como delimitar una cuestión temática, ¿no? Eso no, digamos, es lo mismo que pasa a Alejandra, cuando está como poder cambiar las estrategias para dar, para atender barreras, ¿no? Entiendo el enfoque, ¿no?, de la investigación, entonces podría poner a las barreras para el aprendizaje y la participación como un objeto de estudio también para poder tratar de entender cómo es que son atendidas las barreras, qué hacen los profesores para atender la diversidad, para reconocer en esa diversidad aquellos que requieren de apoyos diferenciados, ¿no? Y qué hacen los profesores para propiciar y generar espacios de aprendizaje incluyentes que alberguen a todos los tipos de aprendizaje que hay allí, y qué hacen los profesores para enseñar secuencias, materiales, productos, y entonces podría yo develar qué es lo que está pasando con la atención a la diversidad y con el diseño de barreras para el aprendizaje y la participación. Pero si yo quiero intervenir, entonces ese es otro asunto. Comiencen a pensar en su tema como un objeto de estudio, como un objeto de conocimiento. Y mi querida colega, no, aquí todavía no te metas en enrollos de sí, voy a hacer, es importante que no se metan ahorita en complicaciones de querer decir si es investigación básica aplicada, etcétera, etcétera, porque eso no tiene que ver ahorita. Yo lo que te decía y les comentaba es que la investigación básica, tal y como la define el CONACYT, es investigación que se produce en campos puros o en campos más sólidos de investigación, y esa casi siempre está referida a lo que aportan las ciencias básicas, matemáticas, física, química. A eso le llaman conocimiento y ciencia básica. Es la que genera teoría para poder ser después aplicada. Entonces, no se metan ahorita con términos que todavía no alcanzan a comprender
y más bien la primera petición que le vamos a hacer a partir del día de hoy es que vayan pensando en sus temas como objeto de estudio, como objeto de conocimiento. Yo vuelvo a insistir, no es lo mismo pensar el juego como una acción en donde yo tengo que intervenir a pensarla como un objeto del cual yo quiero saber qué está pasando con él. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa con el juego? ¿Qué pasa con el contexto? ¿Qué pasa con las barreras? Ese es el punto de referencia que me parece que toda intención o su iniciación al ámbito del desarrollo de las tesis tendríamos que comenzar a... Ahorita les voy a poner unos ejemplos, pero digamos, voy a partir de los que ustedes tienen también. Y eso les va a llevar un poco a delimitar no solamente su tema, sino también la relación que guarda el tema con otras cosas, porque es un poco lo que cuando hablan de las condiciones atípicas, ¿no? O lo que decía también esta colega Marilyn con respecto al contexto. El contexto parece que es todo y nada al mismo tiempo. Y entonces cuando yo digo es que el contexto tiene que ver con mi historia, mi familia, los padres de familia, los amigos, los maestros, la escuela ya se desfue hasta el infinito y más allá, porque no hay una manera de poder entender exactamente qué es lo que quieren hacer. Y entonces eso me obliga a mí a delimitar con mucha claridad cómo estoy entendiendo las cosas que yo mismo estoy usando en mi propio planteamiento. Es decir, yo digo el contexto, pero realmente lo que me interesa saber es cuál es la influencia de la familia en la promoción de aprendizaje de los estudiantes, particularmente con respecto a los que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces la cosa cambia, ya no fue el contexto. Sé que la familia está en un contexto, por supuesto que sí, y no solamente el contexto en términos de lugar, ¿no? Sino el contexto como un campo social de interacción en donde van a converger cuestiones estructurales, físicas, económicas, ideológicas y todas estas cuestiones que van a aparecer de manera constante. Pero en la medida que yo tenga precisión en el uso de los conceptos y sepa exactamente qué quiero tener de allí, entonces en esa medida voy a tener más chance de poder explicar con mayor claridad a qué me estoy refiriendo. Sé que no lo van a poder resolver ahorita, por eso les decía yo que cuando las escucho, han iniciado algo que me parece ya interesante, porque ustedes tienen ya como cierta intención para trabajar algunas cosas, y ahora necesitamos ir haciendo cada vez más ejercicios para clarificar. Pasa lo mismo, decía yo con Pamela, porque cuando ella habla de condiciones atípicas, ¿no? Y uno que dice, pues, ¿qué condiciones atípicas? Y comienza a hacer una enumeración de cosas, entonces eso en lugar de ayudarnos a concentrar nuestro interés en algo en particular, termina a cuenta dispersándonos, ¿no? Termina hablando de condiciones emocionales, termina hablando de la pandemia, termina hablando de acceso a dispositivos, termina hablando de condiciones en las que se está dando la escolarización. No sé si me expliquen, pero cada vez que ustedes utilizan un concepto, si no lo comienzan a trabajar primero, no va a poder usarse ese concepto como un elemento para poder delimitar. Y en ese sentido, entonces, va mi primer comentario, que espero ayude a todos ustedes a que comiencen a pensar de una manera distinta en términos de lo que va a implicar para ustedes hacer investigación. Y aquí les va la primera premisa básica para que alguien que se inicia en la investigación, particularmente cuando realiza la tarea de la enseñanza, es decir, a muchos de nosotros como profesores nos cuesta trabajo investigar la práctica o los fenómenos educativos, porque siempre los miramos desde el lugar donde estamos. Y nunca, pensamos como profe y no como investigadores. Entonces, eso me obliga a mí a tratar de desplazar mi pensamiento como profesor para comenzar a pensar ahora como alguien que quiere conocer. Y aquí parece muy obvio el asunto, pero no lo es, ¿eh? Ponerse en el centro la pretensión de conocimiento requiere que ustedes dejen de pensar en sus problemas y en lo que están viviendo cotidianamente en la escuela, para que piensen eso ahora como alguien que quiere saber por qué pasan, cómo pasan, qué sucede, cómo sucede, por qué sucede así. ¿Sí me explico? Hay una diferencia muy grande entre querer resolver ya algo que está en mi práctica o tratar de indagarlo para poder develar la forma en que ese suceso, ese acontecimiento, esa práctica, ese fenómeno está ocurriendo en un contexto determinado, en una situación concreta.
Y aquí viene el primer desplazamiento para ustedes. Y mi primera indicación, a ver, si yo les dijera, dejen de pensar como profesores y traten de pensar como alguien que investiga, seguramente las preguntas van a cambiar y la argumentación también. Porque entonces ya no podría hablar del juego para ver si es útil o para ver si lo puedo aplicar, sino tendría que hablar del juego como algo que me permitiera saber a mí cómo y desde dónde se usa, para qué se usa, en qué tipo de aspecto resulta positivo para desarrollar habilidades adaptativas en los chavos, de qué manera se implementa en el aula, qué tipo de efectos tienen tales o cuales chavitos. ¿Sí me explicó? ¿Ya se fijaron que cambió radicalmente? Cambió radicalmente porque ya no se tiene un objeto de conocimiento. Y entonces lo que necesito es comenzarlo a pensar como algo que requiere ser conocido. Este es el primer desplazamiento que en el marco de esta sesión del día de hoy voy a poner un montón de ejemplos que espero les ayuden a pasar de su propia experiencia vital y de vida, porque eso es importante, porque la están teniendo, como profesores y en fin, sé que me queda muy claro que están viviendo cuestiones muy interesantes, que están teniendo desafíos, que les están obligando a tomar algún tipo de decisión pedagógica o de intervención en el aula, toma de decisión, y esa chamba pues la van a tener que seguir haciendo. Para eso está el trayecto de prácticas. Y allí ustedes tienen que echarle mano a todos estos elementos para poder capitalizar estos tipos de aprendizaje y dar respuesta a las demandas de contexto. Pero si voy a investigar, entonces la cosa me pone en otro lugar. El mismo fenómeno me hace que me vaya a otro lado, ¿estamos de acuerdo? Y ese otro lado tiene que ver con que yo comience a pensar estos temas más con una pretensión de conocimiento. Por eso la idea es, a ver, del juego yo qué quiero saber, del contexto o de la barrera de aprendizaje yo qué quiero saber, de las condiciones atípicas que quiero yo también conocer, de las tecnologías que quiero yo saber. No necesariamente, insisto, para que ustedes intervengan. Imaginen este caso de Julia, ¿no? Decía Julia, a mí me interesa el uso de tecnologías e innovación, ¿no? En el aula de clase. Es decir, cómo se usan las tecnologías, de qué manera las tecnologías propician algunas acciones que resultan innovadoras en el aula de clase, cómo se asocia el asunto de la innovación, el uso de la tecnología, con otro tipo de prácticas que pueden ser innovadoras. Si yo pretendo hacer un trabajo de investigación que focalice a las tecnologías, yo tendría que documentar o buscar la manera de develar de qué manera las tecnologías aplicadas al campo de la educación pueden ser o no innovadoras para promover mejores aprendizajes en los estudiantes, ¿no? Entonces, si yo lo hago así, tendría que indagar qué y cómo se usan las tecnologías, de qué manera la tecnología propicia la innovación, cómo la tecnología bien aplicada produce y genera otro tipo de aprendizaje en los estudiantes, y de nueva cuenta las preguntas cambian. ¿Sí me explico? Las preguntas se modifican porque entonces yo lo que estoy tratando de entender, por un lado, es o buscar y explicar, siguiendo casos específicos de profesores, cómo es que usan las tecnologías y cómo las convierten en herramientas innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje, y a lo mejor ahí podría describir algunos casos o dar seguimiento a su aplicación en el aula para ver si existen o no. Damos por hecho que el profe que utiliza tecnologías innova. No necesariamente eso puede ser cierto, y entonces habría que pensar esta relación entre uso de tecnologías e innovación y efectos en procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí hay una relación entre conceptos, ¿están de acuerdo? Uso de tecnologías no es sinónimo de innovación no es sinónimo de mejores aprendizajes. Entonces, esto que les planteaba yo los va a llevar a tener que usar y trabajar conceptos de una manera mucho más sólida, porque si no la relación solamente queda en la cabeza de ustedes. Ustedes atribuyen de manera causal que una da como consecuencia al otro. Uso tecnologías, entonces innovo, entonces logro mejores aprendizajes. Y no necesariamente es así. El investigador está obligado a indagar y a encontrar las relaciones, hacerlas evidentes y mostrarlas, para ver si efectivamente un profesor que usa tecnología innova en su docencia, y si esa innovación tiene algún tipo de efecto en el aprendizaje del alumno. ¿Sí me explico, colegas?
Esa es la primera relación que les quiero con la que nos vamos a ir el día de hoy, ¿eh? Piensen que el asunto de su trabajo de tesis tiene que ayudarles a ustedes a colocar esos temas como un objeto de conocimiento. Para eso son. Yo elegí un tema porque pretendo conocerlo más, pretendo entenderlo, pretendo explicarlo, pretendo tener bases que me permitan saber cómo es que se materializa tal o cual tema en el ámbito de una práctica concreta. Esa práctica concreta es la que yo voy a indagar. Y entonces ese tema se convierte en mi objeto de estudio de conocimiento. Eso es lo que quiero investigar. Pues me interesa ver tal, el juego, estas cuestiones de las tecnologías, o la cuestión de las barreras para el aprendizaje, pero ahora comiéncenlas a trabajar o a pensar como objetos de conocimiento, no como intervención, y entonces hagan este ejercicio de desplazamiento. Ya no pongan lo que tienen que hacer en el aula, ustedes, ni si lo que van a hacer lo van a aplicar de manera directa. Les decía yo, si están interesadas en hacerlo, de que yo sí quiero probar cómo el juego me permite a mí transformar mi práctica, hacer piensen entonces en el informe de práctica, porque ese sí sigue la investigación-acción y podrían utilizar justamente en el plan de acción una propuesta que conduzca a que ustedes utilicen y demuestren o hagan efectivo cómo en su práctica, utilizando el juego, pueden cambiar y modificar las formas de enseñar, las formas de aprender, las formas de evaluar, y entonces intervengan. Pero eso es informe de práctica. Si todavía quieren hacer tesis, o si no digo que ustedes aquí están porque quieren hacer tesis, entonces piensen en eso como un objeto de estudio. ¿Sí, colegas? ¿Sí queda clara esta idea? Entonces ese desplazamiento de poder pensar que, primero, tengo que ver mis temas o los grandes de interés temático para comenzarlo a reflexionar como un objeto de estudio, como algo que quiero conocer. Y entonces la pregunta que yo les hacía que al inicio, de usted, ¿por qué le interesa a usted el tema? ¿Por qué quiere usted abordar ese tema? Seguramente si ahorita se pusieran a escribir, o después, ahorita que lo mediten y lo reflexionen con mayor profundidad, comenzaran a escribir, construirían otro tipo de argumentación, ¿están de acuerdo? Si lo quieren convertir en objeto de estudio. Si vuelven otra vez a caer en el asunto es que yo quiero intervenir y quiero mejorar mi práctica, entonces también ya no le den tantas vueltas y váyanse a hacer informes de práctica. ¿Sí me explicó? Pero si van a hacer tesis, que yo sigo insistiendo, es lo que ustedes prefirieron hacer, entonces comiencen a pensar como investigadores. ¿Y qué hace un investigador? Un investigador hace lo mismo que los chavitos de primero, segundo y tercer grado de primaria, y por supuesto, desde que nacen y empiezan a hablar, hasta que en la escuela les quitamos ese don de la pregunta, ¿no? Lo que hace un investigador es preguntar. Y así el chavito siempre anda preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Háganse esa misma pregunta, ¿y por qué el juego? ¿Y por qué sirve? ¿Y para qué sirve? ¿Sí me explico? Entonces, el punto detonante para alguien que hace investigación es no tener una respuesta anticipada y sí más bien muchas preguntas que le permitan tener ejes de indagación. Cada vez que yo hago una pregunta en este sentido, ¿no? ¿Por qué las tecnologías? ¿Las tecnologías sirven? ¿Realmente sirven para propiciar aprendizaje? ¿Las tecnologías siempre son innovadoras? ¿Todo el que la usa es innovador? ¿Sí me explico? Entonces, no es lo mismo plantar eso que decir yo ya voy a usar las tecnologías. Hay una diferencia. Entonces, la primera invitación a partir de este desplazamiento es que les voy a decir que comiencen a pensar como niños de preescolar y háganse las 20,000 preguntas que tengan con respecto a su tema. No den por hecho nada. Esa es la capacidad que van a desarrollar como investigadores, a preguntar de manera constante. El que pregunta, obviamente, está obligado, o por lo menos esa es la intención en el ámbito de la investigación, cuando tú preguntas, te obligas a encontrar respuestas. Porque entonces quieres saber por qué pasan las cosas. Y para dar respuesta a ese por qué, haces el ejercicio de indagación. Buscas información teórica, empírica, vives, lo que sea, pero cuando un niño pregunta,
y tú le das la respuesta y al último le dices, ya es así porque es así, ya le quitaste toda la capacidad de curiosidad, ya le quitaste toda su iniciativa y emprendimiento para poder resolver y problemas o para poder entenderlos. Y por eso cuando ya llegan más adelante en el sistema educativo, pues les cuesta mucho trabajar, plantear preguntas. Y al último ya tienen respuesta para todo antes de tener algún tipo de pregunta. Y resulta que a veces las respuestas son digamos, no siempre se apegan a lo que realmente está pasando y parten del desconocimiento total de lo que es en realidad ese fenómeno que quieren atender. Entonces ahí van las primeras dos tareas. Tienen ustedes ya una tarea bien interesante. Pueden volver a revisar su tema. No le pongan todavía pregunta, no lo construyan como pregunta, pongan el tema allí grandote, ¿no? Cada uno ya ahorita lo pudo definir, digo, no hablaron todas, pero está uso de tecnologías e innovación, está juego, están habilidad y condiciones atípicas, están barreras para el aprendizaje y la participación, está contexto. Vean de allí qué quieren saber. Como pretensión de conocimiento, ¿estamos de acuerdo? Y entonces comiencen de entrada a despegarse de esta idea de que son profesores y que tienen que dar, o profesoras, y que tienen que dar una respuesta a una demanda de la práctica de manera instrumental. No, digo, ¿eso lo van a seguir haciendo en el terreno del trayecto de prácticas? Pues por supuesto que sí. Se les exige que ustedes echen mano de todos esos recursos para dar esta respuesta y puedan hacer algo que mejore su propia enseñanza. Pero en el campo de la investigación me parece que lo que tienen que considerar es que están obligadas más bien a indagar, a seguir una ruta, a tratar de encontrar otro tipo de explicación y comprensión con respecto a los fenómenos y que después nos ayuden a entender efectivamente de qué manera o de qué tipos cuando usamos el juego en ciertas circunstancias de determinada forma o lo usan los profesores, logran determinadas cosas. Pero lo tengo que describir, lo tengo que indagar, lo tengo que demostrar, ¿están de acuerdo? Y para eso voy a hacer la investigación. Porque mi pregunta es de verdad, ¿cómo aplican el juego? ¿Qué tipo de efecto tiene el juego en los aprendizajes de los chavitos? ¿Cuáles juegos potencian más habilidades adaptativas? ¿Qué piensan los profesores acerca del uso del juego? ¿Qué dicen los padres o los niños acerca del uso del juego? ¿Qué tipo de aprendizaje se ven expuestos o se pueden hacer visibles a partir de estos juegos en desarrollo de habilidades adaptativas? Entonces, todas son preguntas para conocer, ¿estamos de acuerdo? No tenemos una respuesta. Puedo tener una opinión. Yo digo que sí son rete importantes porque desde el inicio, como decía mi colega, un profesor nos dijo que el juego es el alma mater de todo. Está bien. Esa es la opinión del profe. Yo lo que quiero saber es efectivamente cómo opera, cuál es el papel y y en qué forma el juego propicia A, B, C y D cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entienden los ejemplos, colegas? ¿Sí les ayudan un poco a distinguir? Insisto, porque esto espero que de entrada les ayude a ustedes, ¿no? A que ahora que tengan la oportunidad y el tiempo suficiente de poder pensar bien en sus temas, puedan generar un pequeño texto que permita colocar su tema como un objeto de estudio, un objeto de conocimiento. Y no importa que ahí mismo ya vayan planteando 20,000 preguntas, háganlas como los niños. Todavía no son preguntas de investigación, ¿están de acuerdo? Son preguntas que surgen de manera natural en función de este tipo de cuestionamiento que yo le estoy haciendo a eso que llamo barrera para el aprendizaje o tecnologías y que ahora requiero indagar, ahora requiero investigar y que me obligan a mí a pensarlo como algo de lo cual yo no lo conozco en su totalidad. Por esa razón decía yo que se investiga. Uno investiga porque quiere conocer, porque quiere comprender, porque quiere tener más elementos que lo ayuden a. Y eso me va a aliviar de ciertas cosas, por ejemplo, de ir a juzgar a las personas, ¿no? Decir, yo ya no podría, si hago investigación, decir que los maestros no atienden a los niños, ¿no? Yo tendría que decir que a través de la investigación, develar qué tipo de prácticas despliegan los profesores, ¿no? Tanto de CAM como USAER para favorecer las barreras, para atender las barreras para el aprendizaje y la participación.
y tendría yo que a partir de ahí no decirle, esto es que no está haciendo lo que debe, sino más bien voy a ver qué está haciendo y cómo lo está haciendo, y tratando de entender las razones por las que lo hace de tal o cual forma. Y entonces elimino los juicios, ¿están de acuerdo? Elimino las etiquetas, elimino las valoraciones. Lo que tiene que hacer un investigador no es valorar, no es etiquetar y no es juzgar. Es describir, es exponer, es explicar cómo están aconteciendo las cosas. Alguien puede decir, bueno, pero es que eso no es correcto en función de, cuando yo analice el enfoque de, digamos, de inclusión y me adhiero a una perspectiva teórica acerca de la inclusión y a partir de ahí entiendo lo que es atender barreras para el aprendizaje y participación y me doy cuenta que hay prácticas que no se apegan a, entonces podré decir que hay cierto tipo de prácticas que no se apegan a los criterios de inclusión y que no atienden las barreras para el aprendizaje y la participación, en tanto pasa A, B, C y D. Pero no estoy juzgando, estoy diciendo, esta práctica no se acerca a, por esta razón, por esta razón, por esta razón, por esta razón, y es justificable porque el profesor de CAM o el profesor de UCR, pues ya me dijo, a ver, párese usted, a ver, atiéndalos a todos, a ver, trabaje de manera diversificada, a ver, déles usted un tiempo de enseñanza individualizada, a ver, haga usted enseñanza personalizada, a ver, diseñe usted de manera diferenciada, a ver, evalúese usted uno por uno, y cuando el profe te dice eso, va a decir, pues tiene razón, ¿verdad, profe? Discúlpeme. Porque es lo que se trata de hacer, tratar de entender por qué las personas hacen lo que hacen, dicen lo que dicen y viven lo que viven. Cuando yo comprendo esto, entonces voy a tener más chance de no etiquetar. Y para eso sirve la investigación, para explicar y describir cosas. Si yo lo veo desde ese lugar, o si ustedes tienen la oportunidad de indagar y hacer investigación, que es la que entiendo que esa es la pretensión, entonces ustedes van a desarrollar capacidades muy importantes relacionadas con el tipo de acercamiento que yo tengo que hacer y el tipo de relación que tengo que guardar con respecto a la realidad que estoy observando. Ahora, hay algo que esa parte se las voy a compartir, se las voy a leer ahorita, con ustedes sí me interesa mucho que la conozcan. En el trayecto de práctica profesional desde inicio, hay un enfoque teórico y metodológico asociado al asunto de la investigación, que es la investigación cualitativa, interpretativa. Y a partir de allí, obviamente, la investigación que se hace en el campo de la educación. Y hay un par de textos que para mí resultan fundamentales. Están colocados ahí con la intención de que cuando ustedes fueran a utilizar las técnicas de observación y entrevista, entendieran de qué se trataba el asunto, particularmente para que se colocaran en una relación distinta frente a la realidad y a los sujetos que están en esa realidad. Voy a compartir y voy a leer un cachito de ese texto, ¿les parece? Y a lo mejor esto todavía les va a dar mayor idea de por qué cuando uno piensa como investigador, tiene que pensar en el otro, en el contexto del otro, en los valores del otro, en las condiciones y características del otro, ¿vale? Ahí les va, colegas. Me dicen ahorita si se ve, ¿eh? Doctor, nada más para antes, Pamela tenía una pregunta. A ver, Pamela, venga. Por favor, gracias, doctor. Sí, profe. Bueno, aquí dos puntos que acaba de tocar que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, tomando como referencia mi situación de que, pues, menciona que se desglosa todo, ¿no? Y al final de cuentas se termina haciendo todo un desbarajuste. Entonces, le quería preguntar, ¿usted qué recomendaría? ¿Cuántos puntos base se podrían llegar a tomar para poder desglosarlos? Mi querida Pamela, la respuesta la tienes casi tú y la dijiste hace un momento, cuando te pregunté por las condiciones atípicas y enunciaste los efectos emocionales, ¿no? Y ese recorte ya para ti, de entrada, ya dice, a ver, no voy a hablar de cualquier condición atípica. El tema central de esa condición atípica tiene que ver con las emociones. Ese ejercicio lo tienes que hacer tú, mi querida Pamela, nadie más. Tú eres la que tiene que dejar muy claro qué quiere trabajar. Tú le llamaste de entrada general, de manera genérica, condición atípica.
La verdad es que cuando yo te pregunté, ¿y qué onda con las condiciones atípicas? Tú comenzaste a hablar de muchas cosas al mismo tiempo. De todas ellas, alguna te interesa más y consideras que es fundamental y que tiene un efecto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Concéntrate en esa que definiste como la central. ¿Sí me explico? Entonces, ese trabajo, ese ejercicio lo tienes que hacer tú, nadie más. Bueno, y otro punto que también me llamó mucho la atención es que con base a los resultados que se llegan a adquirir por medio de las preguntas, pues obviamente vamos a tener que sacarlas por medio del trabajo en campo. Entonces, mi duda era que en caso, bueno, ya me quedó muy claro de que no se debe juzgar las condiciones, ni los métodos de trabajo, ni nada de eso, pero al final de cuentas se debe llevar un registro. Y entonces mi pregunta es que al poner los resultados y las respuestas, también se debe de llegar a justificar el motivo o lo que se está llegando a hacer por parte del docente o por parte de quien estamos recibiendo las respuestas. A ver, sé un poco más clara porque no te entendí Sí. Digamos, no Bueno, entiendo ejemplo. lo que quieres decir. Sí, ejemplo. Vamos a una institución y queremos llegar a adquirir respuestas de algún docente o de algún padre de familia. Okay. Debemos juntar todas las respuestas. Obviamente vamos a tener que llevar un registro. Obviamente no vamos a juzgar las acciones o el por qué no llegan a atender o el por qué no se llega a hacer o por cualquier circunstancia. Sin embargo, como se debe llevar ese registro, se deben de anotar las causas o las circunstancias del por qué el docente o padre de familia está haciendo lo que hace durante el tiempo de trabajo como respuesta. Ok, ya te entendí. Tiene que ver con técnicas de acopio de información. Tú tienes una pregunta de investigación y entonces trazas una ruta metodológica y técnica para obtener información que te permita a ti de recabar datos derivados de lo que dicen, hacen o piensan profes, padres o estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y tú tienes ahí una serie de requisitos técnicos que cubrir. Quien hace investigación lo hace siguiendo un procedimiento. Y ese procedimiento va a asegurar por lo menos 3 cosas en el ámbito de la investigación. Uno, no cualquiera, digamos, tienes que generar algo que se conoce como acceso al campo. Y ese acceso al campo requiere que tú hagas todas las gestiones para solicitar permisos, para ubicar informantes y estas cosas. Segundo, tienes que establecer el rapport o esa confianza con tus informantes para que te puedan dar la información que tú requieras a través de la aplicación de determinados instrumentos. Y tercero, tienes que recuperar esa información y analizarla, porque no solamente digamos, tú ya te adelantaste como 20 pasos, pero bueno, te lo voy a decir. Te estás preocupando por el dato, pero no tienes problema. Entonces, lo primero que tienes que tener es un problema de investigación. Y la parte metodológica y técnica, con el profesor la vas a tener que resolver porque significa que tú tienes que traer dato o tipo de dato o información que vas a tener que transcribir, que vas a tener que categorizar, que vas a tener que agrupar, que vas a tener que analizar y que vas a tener que interpretar. Y ese dato te lo van a dar hasta que vayas al campo. Pero del campo no salen las preguntas de investigación. La pregunta de investigación está en esta etapa en la que estamos ahorita, de querer tener claro qué es lo que queremos saber. ¿Sí me explico, Pamela? Sí. No está mal tu pregunta. El asunto es que te adelantaste como 5 kilómetros adelante. Sí. Y si todavía no tienes claro qué, no te preocupes por el otro asunto. En términos técnicos y metodológicos, lo van a resolver. Porque va a tener que ver con la pregunta de investigación, con el tipo de propósito, el enfoque y las técnicas que sean más apropiadas para recabar el dato que tú requieres. El uso que hagas del dato ya va a ser parte del trabajo de análisis, de transcripción y de interpretación de ese dato. ¿Sí, Pim? ¿De acuerdo, Pamela? No se me preocupe, va a llegar a ese punto, estoy seguro. Pero primero, póngase al tiro porque aquí lo que interesa es que ustedes entiendan qué es eso de hacer investigación y por qué en el ámbito de la investigación ustedes requieren tener un montón de elementos presentes. A ver, ¿sí alcanzan a ver esto, colegas?
¿Sí se ve? Sí, doctor. ¿Se ve el texto? Bueno, este es uno de los textos que está sugerido en la bibliografía, se llama Introducción a los métodos cualitativos de investigación de Taylor y Bodgan. Técnicas de acopio de información, entrevista, observación y estas cosas. La idea también pudieran tener muy claro desde dónde se podría hacer para que los estudiantes entendieran que usar una técnica de observación y entrevista requería, en el caso del enfoque de investigación cualitativa, tener y generar una perspectiva con relación a la realidad, es decir, un posicionamiento epistémico, cómo yo miro y debo de mirar, o cómo se presume desde el ámbito de la investigación cualitativa que se debe dar esa relación entre el sujeto que investiga y la realidad investigada. Y dicen aquí estos colegas, ¿no?, que en el campo disciplinar la investigación produce datos de tipo de descriptivos, y que son esos datos descriptivos las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta que es observable. Dice, la metodología cualitativa, a semejanza de la metodología cuantitativa, consiste más que en un conjunto de técnicas para recoger datos en un modo de encarar el mundo empírico, es decir, la forma en que yo me vinculo, entiendo y comprendo la realidad, y a partir de ahí comprendo la relación del sujeto frente al conocimiento. Y fíjense lo que dice este texto que está puesto en el primer semestre de su licenciatura, porque está eso sí me queda claro, que en todas las licenciaturas, por lo menos donde diseñé el trayecto de práctica, el texto está, dice, la investigativa es inductiva, investigaciones, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. La parte inductiva aquí tiene que ver con que yo me acerco a la realidad para tratar de comprenderla y entenderla, y uso la teoría como una herramienta de reflexión, de interpretación de esa realidad. Por lo tanto, no usa la teoría para poder evaluar si los sujetos hacen bien o mal las cosas, o lo hacen en apego a algún tipo de enfoque teoría. Y en ese sentido, todo lo que se hace en el campo de la investigación cualitativa, interpretativa, es inductivo. Si alguien está haciendo o pretende hacer investigación de corte cualitativo, el enfoque cambia y es deductivo. Y ahí sí lo que se prueban son teorías, se evalúan esas teorías, por eso se trabaja con hipótesis, con variables independientes y dependientes, y a partir de ahí se comprueba, disprueba si esa teoría sirvió o no sirvió, o sirve para poder explicar esa realidad. En la metodología cualitativa, el investigador va al escenario y a las personas en una perspectiva, al escenario y a las personas en una perspectiva holística. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo, ¿no? Entonces, imagínense que yo voy ahí y veo que un profesor, en este caso que les ponía del profesor, ¿no? Cuando yo de repente voy a observar un profesor en una hora regular y me doy cuenta que este profesor se está haciendo añicos buscando la manera de interesar, de conducir, de enseñar, de evaluar, todo al mismo tiempo, además de la carga que tiene emocional, además de la carga administrativa, además del contexto donde está desarrollando su práctica, y de repente yo voy y digo, no, este profesor no sabe nada de integración, no sabe nada de inclusión, mira nada más lo que está haciendo. Entonces, yo no veo entonces al sujeto de manera holística y estoy viendo solamente una de las partes de él, y además lo estoy juzgando y no lo puedo reducir, por tanto, a variables, porque ese sujeto sintetiza todo. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Y esto quiere decir entonces que nosotros interactuamos con los sujetos con los que investigamos. Regularmente en el campo de la educación, mucho de lo que se hace es investigación de corte cualitativo, cuantitativo, pero que siempre te pone en contacto con personas. Familia, alumnos, directivos, colegas, etcétera, etcétera. Pero siempre tienes una relación con alguien, y esa relación con alguien te tiene que hacer a ti un poco sensible al tipo de efecto que estás causando en él, ¿no? Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, ¿no? Y en ese sentido, entonces, tenemos que pensar que las personas tienen ideas, tienen creencias, tienen valores en función de lo que han ido almacenando, atesorando e integrando a partir de toda su trayectoria personal,
social, profesional, de género, como le quieran llamar ustedes, pero cada uno de nosotros es portador de una biografía, cada uno de nosotros es alguien que es totalmente distinguible de los demás, porque posee conocimientos, experiencias, tiene representaciones, tiene una propia historia que lo hacen único frente a los otros. Y en ese sentido, entonces, tendríamos que entender a la persona desde el lugar donde está para poder también comprender por qué hace las cosas que hace, dice las cosas que dice y actúa de la forma en cómo lo hace, ¿no? El investigador cualitativo suspende y aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. Y eso tiene que ver con si emitimos o no emitimos juicios, si hacemos que nuestro interés temático, cargado a veces por nuestra propia visión de la realidad, se interponga como entre nosotros frente, ¿no? Y yo tengo que tener muy claro que como investigador tengo que suspender mis perspectivas y predisposiciones, lo que siente, lo que significa, la forma en que actúa el otro, ¿no? Y en ese sentido, para el investigador, por eso todas las perspectivas son valiosas. Y tanto vale lo que diga un chico con discapacidad, como vale con lo que diga el papá de ese chico con discapacidad, y vale lo que diga el profe de grupo, y vale lo que diga el profe de apoyo, no importa que cada uno tenga una versión distinta de su propia realidad. Yo ahí tendría que analizar entonces y conjuntar esos discursos para tratar de entender, o a través de un análisis de lo que dicen y hacen, qué es lo que está en el centro generando como tensión problemática, o qué es lo que cada uno intenta decir con respecto a su propia condición. Buscan que los sujetos comprendan a los otros, y entonces en ese sentido todo lo que podemos aprender acerca de los demás está relacionado no solamente con conceptos que están asociados a condiciones de vida, a sentimientos, a emociones, a circunstancias, etcétera, ¿no? Dicen aquí también que para el investigador educativo todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Y en ese sentido, entonces, por eso desde yo puedo tener un estudio de caso, voy a poner la situación con un profesor, por ejemplo, yo que vea yo a un profesor que es rete bueno, utilizando las tecnologías y generando propuestas de enseñanza, puedo tomar a ese sujeto simplemente a él como un estudio de caso y documentar cómo es que él hace uso de las tecnologías y cómo es que desarrolla una docencia innovadora en el marco de sus propias perspectivas, de sus enfoques, de los alcances que tiene en su enseñanza, de los efectos que tiene en el aprendizaje, etcétera, etcétera. Y él solito podría ser un caso digno de ser estudiado. Pero eso depende de lo que ustedes estén preguntando, ¿no? Y por eso decían que la investigación cualitativa finalmente es un arte. Lo que yo les quiero insistir con este planteamiento que les estaba yo compartiendo de entrada es que espero que entiendan ustedes que el asunto de hacer investigación o la investigación en sí misma, en el caso de ustedes, requiere que comiencen a pensar en una relación distinta con respecto a la realidad. Y comiencen a distinguir que lo que están viviendo ustedes de manera personal también es su realidad, pero esa no puede ser la realidad de los demás, y la forma en que ustedes miran los problemas con relación a la realidad no son los mismos que están sucediendo de manera real. Por eso los problemas se construyen, y por eso el problema no tiene que partir básicamente de mi percepción acerca de la realidad. Y esa es la razón por la que yo tengo que entender qué está pasando en esos escenarios reales, qué tipo de preguntas yo le puedo hacer para que con base en ello entonces pueda construir o por lo menos comenzar a bosquejar una pregunta de investigación que me permita a mí indagar, trazar una ruta de indagación con respecto a aquello que quiero conocer. No sé si con este ejemplo de la lectura, colegas, les da otra vez más idea de cómo estamos planteando, cómo está previsto que ustedes se vayan iniciando en la investigación. Como les señalé, este texto, por lo menos para mí, pues no es nuevo, pues en el plan de estudio de ustedes está desde el primer semestre.
en el caso de la licenciatura está desde el 2012 colocado allí como una referencia básica porque se le apostó a que ustedes pudieran comenzar a desarrollar una capacidad distinta para poder comprender y entender la realidad del otro, la cultura del otro, con un enfoque cualitativo. Y entonces uno parte de la premisa de que esto lo saben. Y en ese sentido, entonces, a partir de ahí, yo puedo hacer investigación si entiendo que mi relación con la realidad tiene que ser una relación en la que esté mediando una pretensión de conocimiento. Quiero conocer. Y quiero conocer porque quiero entender lo que está pasando allí. No lo que debería de pasar. A menos que hagan una investigación de tipo, decía yo, experimental o cuasi experimental, adopte yo un modelo típico, una cuestión donde yo la trate de probar si esta propuesta que se tiene para atender y generar, no sé qué, puede gustar, lectura, escritura, apoyo o uso de tecnologías eficientes puede dar resultado en el caso A, B, C y D. Pero ahí lo que sigo insistiendo es que ustedes operan de una manera deductiva, tienen ya un método, un procedimiento, una técnica probada, validada, que la van a aplicar en determinado contexto y van a ver su eficacia. Y operan de manera deductiva, no de forma cualitativa, ¿no? Entonces voy a probar si esa técnica, instrumento, procedimiento sirve para A, B, C y D cosas. Y entonces explico en qué casos sí sirve, en qué casos no sirve, y lo pongo a prueba en el contexto en donde yo vaya a desarrollar la investigación. Entonces, esta parte de entrada, espero que les dé una que sea la puerta de entrada para que podamos nosotros trazar una ruta que nos ayude, primero, no angustiarnos. Yo lo que les quiero decir, no se angustien, porque ahorita no tienen tema todavía claro, todavía no hay problema, es muy natural. Tampoco se angustien porque ya quiero tener un enfoque metodológico y ya quiero saber qué es lo que va a pasar con los datos y ya quiero saber qué va a pasar con la información y cómo la voy a analizar. Yo decía, no se adelanten 8 o 5 kilómetros adelante, vayan de paso a pasito y entonces lo primero que tenemos que hacer de entrada es comenzar a pensar en nuestros temas de una manera diferente. Y pensar en el tema de una manera diferente, insisto, implica trasladar la visión que tengo como profesor a construir una que me permita pensar como investigador. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Les sirve lo que les estoy planteando? ¿Sí les da una idea todavía mucho más clara de qué es lo que se pretende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen Sí, profe. A ver, suéltense de una vez con las preguntas. Profe, yo tengo una. Venga, cualquier pregunta es buena. Venga, ¿cuál es tu pregunta? Es que cuando estaba seleccionando mi tema, también entré en mucho conflicto y luego también me puse a pensar que tanto de campo de investigación iba a tener oportunidad de ejecutarlo, porque estaba un poco confundida en que si solamente iba a tener como campo de investigación, no sé, el servicio en que estoy asignada para mi jornada, o yo por mi cuenta tendría que buscar, no sé, otras instituciones o va a ser puro teórico. Esa parte de sobre el campo de investigación como que aún tengo duda y también por eso mi tema, no sé, tal vez pues también me costó un poco especificarlo, ¿no? A ver, ¿y cuál era tu tema tú para poder entenderte más profundamente? A ver. Ok, el nombre, yo no me acuerdo cómo lo describí, está en el documento. Ajá. Básicamente quiero como indagar en las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes del CAM, precisamente del CAM, pero hacia la población con discapacidad intelectual, porque me he dado cuenta que es pues la mayor población que está inmersa en ese servicio de educación especial, y pues también me gustaría saber, no sé, si realmente son parte del contexto lo que les limita a su progreso educativo, o son las estrategias y la visión del docente, o es la familia, y así. Entonces, por eso puse algo así de estrategias pedagógicas para los docentes en CAN, para la atención para el progreso educativo,
de los alumnos con discapacidad intelectual. Algo así puse en mi título. Bien, te comento, digo, a reserva de que van a tener que hacer ese ejercicio todas, ¿están de acuerdo? Que todo el mundo va a tener que pensar en su tema como un objeto de estudio. Y yo te podría decir, a ver, cuando yo pienso en el asunto de las estrategias pedagógicas que utilizan los profesores del CAM para atender a la discapacidad intelectual, ya me pone a mí en una cuestión, digamos, en un escenario en donde lo que voy a tratar de describir son las prácticas de los profesores. En su práctica, ¿qué tipo de estrategias utilizan? Particularmente para atender a alumnos con discapacidad intelectual, ¿estás de acuerdo? Y hay un acotamiento ya muy puntual con respecto a esta cuestión de lo que se pretende conocer. Ahora, yo te diría que tú puedes pensar este objeto de estudio no es solamente en función de tu práctica, es decir, yo lo que les voy a pedir es que no confundan sus prácticas. Si tú estás en un campo está bien, pero si tú vas a develar prácticas en donde des cuenta de cuáles son las estrategias pedagógicas que utilizan los profesores, entonces tienes que pensar en cómo poderlas obtener, es decir, ¿qué requieres tú para documentar o para saber qué tipo de estrategias realizan o utilizan los profesores o diseñan los profesores de forma pedagógica para aprender a niños con discapacidad intelectual? Y eso te obliga a ti a buscar en algunos lugares a profesores que te permitan el acceso o en el mismo CAM. Y lo que tienes que hacer aquí es pensar que tú vas a hacer un acercamiento que te va a llevar por dos vías a describir y analizar esas estrategias pedagógicas que utilizan, sea por la vía de la observación, o sea, y complementada por la vía de la entrevista, o sea, por la vía de la pura entrevista complementada con algunas videograbaciones, dada la contingencia en la que estamos ahorita insertos. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, entonces, tú tendrías que pensar mucho en la forma en cómo vas a recuperar el dato. Pero el primer punto que te quiero plantear aquí es que, en función de esto, que el trabajo de campo va a depender de entrada, de nueva cuenta, de la pregunta de investigación, del tema y la pregunta, y de la claridad que tú tengas con respecto a la pregunta. Es algo que me parece que es importante que ustedes tienen que tener a la mano. Si yo quiero describir y analizar estrategias, casi tienen que hacer la pregunta, ¿y qué tendría yo que hacer para describir y analizar estrategias pedagógicas? Pues tendría que estar en un lugar, ¿están de acuerdo? Tendría que estar vinculado con profes. Tendría que estar en el aula de clase para describirlas, para documentarlas. Tendría yo que tener contacto con ese profesor o profesora para que me ayude a entender y a explicar cómo, o que me explique cómo y por qué diseña tales estrategias. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces a partir de ahí tendría que comenzar a pensar que la única manera de recabar esos datos es a través de entrevistas y a través de observaciones. Todo lo que ustedes hagan o todo lo que ustedes propongan en términos de su investigación y particularmente de su planteamiento del problema, indudablemente nos va a tener que llevar a pensar en cuál sería el procedimiento de método y la técnica más adecuada para poder obtener el dato que yo requiero. Yo supongo que a eso te refieres con recabar el dato, ¿no? Y ese dato puede estar o no en tu práctica porque no te vas a documentar tú. ¿Estamos de acuerdo? Tú hiciste que el aprendimiento de estrategias pedagógicas que utilizan los docentes del CAM. Sí. Entonces, imagínate todo lo que vas a tener que hacer para documentar estrategias pedagógicas de docentes de CAM. Sí, es que también como que me llama la atención conocer por qué nada más se enfocan en habilidades socioeducativas y realmente no hacen pues esos ajustes razonables al currículum para que realmente los alumnos puedan tener un progreso educativo pues significativo. Entonces todas esas preguntas como que Paula, es lo que me inclinó a esa investigación. Pero te interrumpo, mi querida Paula, ya estás juzgando. ¿Por qué no lo hacen? Deberían de hacerlo. Y de acá les acabo de leer esto. Si yo voy a describir las prácticas, primero tengo que entender cómo y por qué las hacen. Y después ver si esas prácticas están propiciando o no la inclusión de esos niños y están atendiendo sus aprendizajes, porque es lo que voy a develar.
Y entonces de nueva cuenta viene esta visión y esta perspectiva de no lleguen a juzgar o no lleguen con un conjunto de creencias y de conocimientos que quieren ver expresados tal cual, no los van a encontrar. Por eso este tipo de trabajos son más inductivos. No sé si me explique, colega. El punto que te estoy planteando para todos es que si yo voy a hacer trabajo de campo en un tipo de perspectiva y en un tipo de enfoque, tienen que entender qué significa hacer trabajo de campo. Y es recabar información que me permita entender desde la perspectiva, desde la historia, desde la trayectoria, desde ese contexto, cómo es que los profesores están pensando, haciendo, diciendo y construyendo cosas específicas. ¿Por qué las hacen y qué es lo que sucede cuando las implementan? Y entonces yo voy a poder tener un elemento central básico que me permita a mí decir que el asunto de las estrategias pedagógicas, ¿no? En estos CAM o en un CAM en particular, se ha convertido o despliega cierto tipo de actividades, acciones, ese tipo de intercambios entre los profesores que focalizan de manera diferenciada a los alumnos, incluyendo a los de discapacidad intelectual. Pero eso no lo voy a saber hasta que no vaya a hacer el trabajo de investigación. Pero el primer problema, por eso decía yo que ustedes están como muy queriéndose adelantar un montón, la verdad. Y yo les digo, no se angustien por querer resolver ya algo. Traten primero de entender su problema. Si yo te dijera a ti, a ver, ahora explícame, así como les he dicho a los demás colegas, ¿por qué te interesa la estrategia pedagógica como un tema objeto de conocimiento? ¿Por qué te interesa, Paola? Si lo pones como objeto de conocimiento. ¿Saben por qué? Bueno, Buena pregunta. Es que es la pregunta que se hace el investigador. Por eso les decía yo que no se preocupen. No traten de querer resolver algo que todavía no entienden. Yo lo que digo, y esa es la primera tarea, por eso está esta sesión, ¿no? Y el trabajo que van a realizar con sus asesores es que ustedes tienen que tener claridad con respecto al tema. Si no tienen claro por qué quieren indagar ese tema como objeto de estudio, de conocimiento, y están pensando más bien en si lo hacen bien o lo hacen mal, o qué tengo que hacer para intervenir, entonces ustedes mismos están desplazando su objeto de estudio. Y están siguiendo, se siguen mirando como profesores y no como investigadores. Y ese es es un ejercicio bien simple, pero ya se dieron cuenta que está rete complicado, porque nos gana el corazón, es decir, nos gana esta idea de, es que yo quiero hacer algo y quiero verificar si lo están haciendo bien o mal, ¿no? Entonces a lo mejor yo puedo trabajar casos, te voy a poner aquí tu tema, incluso podría trabajarse como estudio de casos múltiples, ¿no? Para hacer una valoración y contrastación de tipos de estrategias pedagógicas que utilizan, que dan resultados distintos entre profesores y tienen efectos distintos con estudiantes. Y voy a comparar casos de un profesor que no utiliza o que las utiliza y otro profesor que las utiliza con otro fin. No lo sé. Entonces vas a tener que leer qué es eso de ser estudio de casos múltiples con fines de contrastación y evaluación o comparación. Pero tienen que tener muy claro qué es lo que quieren indagar. Por eso, toda esta sesión, si ya se fijaron, ya nos las pasamos 2 horas hablando, casi, de esta relación que guardan ustedes con su tema objeto de estudio. Y cómo tendría que comenzar a haber una especie de desplazamiento para que ustedes comiencen a dejar de pensar como profesores y comiencen a pensar como investigadores. Entonces es muy razonable y muy entendible este silencio que tienes y la pregunta que tú mismo me haces, ¿no? Es una buena pregunta, pues sí, es una buena pregunta porque como investigadora tú te la tienes que hacer. A ver, de esto que yo quiero conocer. Y eso te va a obligar a ti a que entiendas a qué le estás llamando estrategia pedagógica, por ejemplo, ¿no? A que que comiences a plantear preguntas en términos de, ¿y esas estrategias pedagógicas qué son o cómo las entiendo o cómo las puedo trabajar si las pienso como un objeto de estudio? Sí, profe. Esa es la idea, mi querida Paula, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo lo primero que voy a volverle a insistir a todas es,
no se angustien y no se quieran adelantar. Si no tienen tema ni problema, no hay razón por la que se preocupen por el acceso al campo, la interpretación del dato, la metodología que van a usar. Todavía no lo tienen. Cuando ya tengamos tema, problema de investigación y objetivo, entonces sí preocupémonos por cuál sería la estrategia teórica y metodológica y el método más propicio para poder tener un tipo de acercamiento que nos permita documentar, que nos permita indagar acerca de ese tema y que nos dé elementos o información para poder parcialmente responder la pregunta de investigación que me hice. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos entonces de paso a pasito. Y entonces el primer punto es, veamos cuáles son los temas. Y los temas pueden ser los que ustedes quieran, ¿eh? No necesariamente tienen que ver con los que están en su práctica profesional, en la jornada de prácticas. Alguien puede trabajar este asunto que como decía hace un momento una de las colegas, ¿no? En estas cuestiones más de situación de pandemia y poder hacer una investigación acerca de cuáles han sido las experiencias y que tienen los niños en educación especial, ¿no? A través de esta enseñanza a distancia. Y a lo mejor indagar con sus padres de familia, ¿no? ¿Qué ha pasado con el aprendizaje y la enseñanza y el aprendizaje de los niños en educación especial? Y a lo mejor hacer un trabajo todavía que focalice cuáles han sido las experiencias que han tenido los padres de familia en torno a la educación a distancia de niños de educación especial, de sus hijos. Y podría tener a los padres de familia como mi objeto de estudio y sus experiencias en torno a la enseñanza a distancia de su niño con discapacidad. Y podría preguntarle qué es lo que ha pasado con él, qué es lo que ha pasado con la escuela, qué es lo que ha pasado con los aprendizajes, en qué tipo de situaciones se han visto involucrados, qué tipo de conflictos ha enfrentado para poderle dar continuidad a lo que le estaban enseñando en la escuela. ¿Sí me explico, colegas? O sea, es que temas hay un montón. La verdad es que ustedes tienen un campo, pero vasto, enorme, de posibilidades para hacer investigación de todo tipo. El asunto es que no sé, que en la medida en que avanzan se vayan a querer perder y vayan a pensar que todo eso tiene que ver con su jornada de prácticas y su estancia en la escuela, cuando los temas de investigación pueden salir de un montón de lugares. Profe, ¿Sí? ahorita que menciona esto precisamente de la pandemia, de hecho mi tema que estaba planteando es relacionado a eso y de hecho pues tenía como duda de si lo estaba planteando bien porque yo pensaba que mi tesis se tenía que englobar todo en mi práctica profesional, ¿no? Con mis alumnos, con mi CAM, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, mi tema es la brecha de desigualdad social y educativa originada a partir del modelo de educación a distancia ante la contingencia sanitaria por COVID-19. Entonces, a mí me interesa muchísimo porque aparte de verlo como docente, lo veo para conocer en verdad estas desigualdades sociales y educativas que no solamente por la condición de los alumnos, que en este caso se centra más en la discapacidad, sino también la ubicación sociodemográfica y el nivel socioeconómico de muchas familias. Entonces, no sé si está bien enfocada como, si voy por el buen camino de tesis o no sé, o sea, me puso a pensar mucho porque yo pensaba que sí, o sea, que toda como que mi tema, mi tesis se iba a enfocar en mis prácticas profesionales, pero ya ahorita escuchándolo hablar, pues me doy cuenta que en verdad puedo abarcar todo esto, pero todavía no sé si está bien o no sé como usted dice, no me tengo que adelantar, pero pues sí me pongo a pensar acerca de esas dificultades que me puedo enfrentar en un futuro. Claro. Lo que te podría decir de entrada es que tienes un tema interesante. Digamos que si yo indago acerca de las brechas de aprendizaje que se han dado en educación a distancia y focalizo y tomo como ejemplo la educación de los niños que tienen algún tipo de discapacidad, tengo mucho que decir, ¿estamos de acuerdo? Y mucho que indagar. Tengo que demostrar en qué sentido y cómo están planteadas esas brechas. ¿A qué le llamo yo una brecha de desigualdad? Y en función de eso, ¿qué tipo de dato e información podría yo tener que nos permita a todos entender lo que ha pasado con la educación en la educación a distancia
en la atención a estos niños que enfrentan algún tipo de discapacidad, problema de aprendizaje o barrera, lo que tú quieras. Entonces ahí tú tienes un tema, ¿estamos de acuerdo? Y ese tema, por supuesto que se puede investigar. Yo por eso decía que los temas de investigación pueden provenir de cualquier lugar, no necesariamente de la intervención en práctica. Y cuando o de la práctica en sí misma que realizo. Y de este modo, entonces, tú tienes algo que podría ser bastante interesante para saber y describir o poder encontrar los efectos que ha tenido la enseñanza, la educación a distancia, derivada de la pandemia, y cómo esta ha propiciado brechas que han ampliado la desigualdad, no solamente en términos de acceso, sino sobre todo de aprendizajes de los alumnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces imagínate que tú te indagas eso, me parecería un tema bastante interesante. ¿Se puede resolver por la vía de la investigación? Sí, por supuesto que sí, pero porque lo tienes que documentar, tienes que explicar lo que está sucediendo, y a partir de ahí, obviamente, no te preocupes si no tiene que ver con tu práctica docente, aunque indirectamente sí tiene que ver, digamos, porque tú lo que estás viviendo, igual que todos, es el desafío de poder acercar, porque es justo y porque es parte de los principios de equidad e igualdad, a los niños que se atienden tanto en CAM como en USAER, a los mismos aprendizajes que cualquier niño pudiera tener, digamos, ponen en el centro esta cuestión, ¿no? Además de la condición, digamos, de vulnerabilidad que tienen una buena parte de la sociedad, a estos todavía se les empalma más el asunto de la discapacidad o del trastorno o de la dificultad o lo que ustedes quieran. Entonces, todavía se le agrega esto más como un componente digamos, que puede todavía ensanchar más la brecha de desigualdad. Entonces, creo que tienes de entrada un tema que requiere ser igual como tus demás compañeras, analizado, profundizado, ¿no? Acotado de manera mucho más puntual para que el título no sea como medio párrafo, sino algo muy concretito que tú quieras documentar sobre este asunto, aunque la idea me parece que está muy puesta ya allí. Y con base en ello puedas entonces desarrollarlo. Te decía yo que he de insistir en este asunto de la precisión de entrada de los temas, aunque ya cuando ustedes escriban el título de su tesis, ya pues te pueda hacer largo y extenso como ustedes quieran o como se los permitan las normas y regulaciones que ustedes tengan en el caso de sus escuelas normales. ¿Por qué les digo esto? Les voy a compartir un último ejemplo que quiero que ustedes conozcan, con la idea de que se den cuenta, en cierto modo, de que, ¿ya lo ven? Uno puede encontrar un montón de ejemplos de trabajos de tesis, ¿no? Este es de la Facultad de la Universidad Veracruzana. Es un trabajo que dice que se llama literacia en el uso de dispositivos digitales portátiles, un estudio comparativo entre estudiantes en 4 áreas terminales de la Facultad de Pedagogía, ¿no? Es tratar de indagar de manera muy puntual cómo es que se va desarrollando el asunto de la literacidad. Les decía yo que si ven el título de esta tesis, ¿no? Que pueden bajar un montón de ejemplos en cualquier lugar. Cuando esta chica pregunta acerca del uso de dispositivos digitales, portátiles, la pregunta la lleva básicamente a poner en el centro eso, ¿no? ¿De qué manera influye el uso de dispositivos digitales en el desarrollo de la literacidad digital? Y plantea preguntas bien específicas. ¿Qué dispositivos portátiles utilizan? ¿Cómo utilizan los dispositivos? ¿Y cómo utilizan los dispositivos para el uso y manipulación de información? Vean cómo una pregunta general asociada a un tema puede desprender 3 preguntas específicas sin tanto darle vueltas al asunto, ¿no? Siempre y cuando no pierdan de vista, por eso decía yo, su objeto, y como una tesis de licenciatura, ¿no? Ya cuando yo veo los objetivos me dice, bueno, entonces yo lo que quiero hacer es identificar de qué manera influye el uso, identificar cuántos y de qué tipo son los dispositivos, analizar la influencia del uso de dispositivos y analizar la influencia del uso de dispositivos en la manipulación de información. ¿Todo tiene que ver con dispositivos? Sí. Todo tiene que ver con lo que esta chica andaba buscando con respecto a ver si estos dispositivos son útiles
en el desarrollo de la literacidad? Sí. Y por eso les decía yo, entre más preciso tengamos qué es lo que vamos a investigar, mayores posibilidades habrá de desarrollar un trabajo de investigación que sea concreto, que sea efectivo, que dé cuenta de un tipo de situación que están viviendo, digamos, de un tipo de fenómeno o de acontecimiento que estemos documentando por la vía de la investigación. Y si se fijan, les decía yo, ese texto no tiene más de 90 cuartillas. Si bajan un español, porque hay de la Universidad Madrileña, hay tesis de licenciatura de 800 páginas. Entonces, depende mucho de las culturas, pero yo lo que digo es que una tesis de licenciatura lo que tiene que tener es mucha claridad y coherencia en términos de la pregunta, del tema, perdón, general, y la temática que se investiga, la pregunta de investigación y sus objetivos. Una vez que yo tengo claro todo eso, puedo desarrollar la indagatoria y demostrar qué es lo que pasa con con los en esa realidad, y podré utilizar los datos de manera conveniente y pertinente para explicarles qué pasó en torno a, en este caso, el uso de dispositivos para desarrollar la literacidad, ¿no? Cómo los usan, de qué tipo, en qué modo, etcétera, etcétera. Y develo y descubro. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a mandar este ejemplo también como de tesis para que lo puedan ver. Yo sí les diría que ese texto de Taylor y Botgan, por lo menos la parte introductoria que les leí, la puedan volver a revisar. Y yo diría que tendrían que comenzar, como lo hicimos con los compañeros hace un momento, a emprender una ruta que nos permita caminar juntos. Y me parece que la primera gran tarea que tenemos en el caso de ustedes es comenzar a pensar ahora sus temas, no como temas de intervención, sino como temas objeto de estudio, como temas de tesis, y desplazar a partir de ahí la visión y percepción que tienen de estos como profesores y que los comiencen a pensar como investigadores. ¿Estamos de acuerdo? Es una tarea, podríamos decir, simple, me cae que no lo es, así como hace rato Paola se quedó callada, justamente eso es lo que provoca este conflicto, ¿no? Cuando yo todavía no entiendo cómo está mi objeto de estudio, por supuesto que me voy a quedar un poco sin la frase que me permita explicar algo de manera inmediata, porque todavía no lo he pensado. Y yo lo que digo es, dense chance de pensar. No traten ya de dar respuestas, sino traten de anticipar lo que va a venir. Es decir, no se estén preocupándose de nueva cuenta, y con esto ya casi cierro, no se estén preocupando por el método, por la técnica, por los sujetos, por la muestra, por el dato. Espérense, dejen que llegue. Primero precisen su tema, traten de construir una pregunta de investigación, traten de justificar esa pregunta en términos de su pertinencia y relevancia para el ámbito de la investigación, y una vez que tengamos eso claro, entonces planteémonos un objetivo. Y a partir de ese objetivo, pensemos con qué tipo de recurso teórico y metodológico lo podemos desarrollar. Pero implica que ustedes caminen en ese tenor. ¿Estamos de acuerdo, chicas? ¿Sí, colegas? Que vayan haciendo esos desplazamientos y que vayan construyendo este acercamiento a su tema objeto de estudio, primero pensando en esos temas como un objeto de conocimiento. De eso se trata. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, colegas? Ya nos vamos, ¿eh? Yo tengo una muy rápida. Es que me entró la duda de qué diferencia tiene la tesis con el documento recepcional que pues en los semestres anteriores se venía manejando. ¿Es lo mismo o hay algún cambio en como en este tipo de investigación? Ok. Bueno, pero en primer lugar, el documento recepcional como opción de titulación que todavía tus compañeras que van a egresar de la última generación están haciendo, no es una tesis, para empezar. Y no tiene como punto de referencia la utilización de un método específico para poder hacer investigación. No sé si ustedes conozcan hay un documento de base que se llama Orientaciones para elaborar el documento recepcional, y cuando se gestó por primera vez en 1997, porque de ahí viene todo este asunto, quienes construyeron el documento y quienes explicaron la forma en que se iba a hacer, señalaron con mucha puntualidad que el documento recepcional trataba de romper con una especie de cultura en donde los profesores investigaban cosas que no tenían que ver con lo que sucedía en la práctica, y por eso mucho de lo que se hace
en el documento recepcional es recabar las experiencias que los profesores o los estudiantes van teniendo en el marco de sus intervenciones. Y hay una lógica de construcción del documento recepcional. Olac Fuentes Molinar, que fue quien hizo este diseño y quien, a lo mejor las maestras lo deben de tener ahí en su base de datos en la biblioteca, hay hasta unos videos que él publicó con respecto a lo que era un documento recepcional. De hecho, el documento recepcional, el texto que escribieron, dice algo así de que no es un documento recepcional. Un documento recepcional no es una investigación que sigue ningún procedimiento. Un documento recepcional no es, y empieza a hacer todo lo que no es. Y al último termina diciendo, entonces se puede hacer documento recepcional si se recuperan las experiencias, sea pedagógicas, de gestión y de casos, no sé qué, que desarrolla el profesor. Y entonces, el documento recepcional de entrada, mi querida colega, no es tesis. Y no sigue un procedimiento tan riguroso en términos de un recurso técnico y metodológico. Tiene una estructura, eso sí, me parece, y está prescrita en ese documento, pero no es tesis, mi querida Criseli, ni tampoco informe de prácticas, es una cosa que se llama documento recepcional. Ok, gracias. Ándale. Así es. ¿Alguna otra pregunta, colegas? El tema elegido, pues sí, traté de que fuera enfocada a la situación del servicio. Sin embargo, pues sí nos comenta que a lo mejor no puede ser, no es necesario que sea específicamente del servicio, aún se puede replantear. Bueno, porque anteriormente yo desde un inicio tenía la idea de trabajar algo así como la discapacidad en las comunidades indígenas. Sin embargo, es una situación que obviamente no está dentro a lo mejor de nuestro contexto, a lo mejor del lugar donde vamos a realizar la situación de práctica, pero entonces no sé esa situación. Ok, ya te entendí. A ver, es que esto siempre nos lleva a lo mismo. A veces nos atraen temas que a veces ni siquiera tenemos, digamos, muy claro por qué los queremos plantear. Si yo te dije, a ver, ¿por qué a usted le interesa el asunto de la discapacidad en comunidad indígena? Que hay una cosa ya media rara ahí, porque ya no entiendo a qué le llama discapacidad en comunidad indígena. ¿La comunidad indígena está discapacitada ya en sí misma o cómo está el asunto? Porque, pues para tratar de entenderte qué es lo que quieres hacer y a partir de ahí poder tener una herramienta que me permita a mí apoyarte. A ver, ¿a qué te refieres, Lina? Sí, a lo mejor el poder investigar sobre cómo se ha trabajado, pues sí, la discapacidad en las zonas, por decir, más alejadas, en las zonas rurales. De ese aspecto, bueno, como tal, yo no he conocido o no he así como escuchado que se le dé como esa gran relevancia de lugares, pues, rurales, por decir, no sé si será la palabra rural, lugares más marginados, entonces a lo mejor en ese aspecto. Ya, ¿y por qué te interesa eso o te interesaba? Por la situación que le comento de que yo no he escuchado que se le dé como la gran importancia, entonces el poder investigar, pues, qué datos se tiene de ese aspecto, a lo mejor cómo lo han trabajado, si hay escuelas específicamente, si los alumnos los llevan a lo mejor a una escuela, no sé, algo así. Ya te entendí. Ok, te voy a dar una respuesta que espero te ayude y que no entre en conflicto con todo lo que hemos estado viendo. Yo siempre he pensado que cuando uno trabaja los temas de investigación, los hace porque está implicado y porque tiene un cierto tipo de pretensión específica con respecto a ellos. Y de repente esto que tú señalas, si tú no conoces y no entiendes y que quieres hacer un trabajo de esto, entonces yo te diría, a ver, ¿valdría la pena hacerlo? Sí, y solo si tú misma hayas visto y documentado o tengas claro qué es lo que sucede en los contextos indígenas, rurales o más dispersos geográficamente, para ver ahí cómo se trabaja el asunto de la discapacidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, podrías recuperar y tener datos que te permiten entender qué es lo que sucede. Lo que te puedo decir es que sí hay CAMS y USAID, y que sí operan en las regiones, en distintas regiones del país, incluso en escenarios más
digamos, hasta muy poco imaginables. Conozco 2 casos aquí en Guerrero donde todo el camp son 9 alumnos, ¿no? Y son 2 profesores nada más, pero como servicio existe. Lo que te quiero con esto señalar es que ese puede ser un tema de investigación, sí. ¿Es un tema que está en tus posibilidades de desarrollar? No lo sé. Ahí es donde tiene que ver mucho la pertinencia y la viabilidad de la investigación en términos de quien investiga. Tú te vas a ir a investigar en las áreas rurales, vas a tener acceso y contacto con profesores, servicios educativos de esos lugares para poder documentar cómo está y qué es lo que está sucediendo. Te vas a poder desplazar, vas a tener la oportunidad de recuperar datos. ¿Qué piensas, Lina? Sí, ya quedó más claro. Bueno, ya resolvió como que esa duda. Bueno, es que desde un inicio tenía esa inquietud, entonces pues sí, ya quedó más claro, sí. Entonces piensen que son ustedes los que van a hacer investigación. Si alguno de ustedes hiciera investigación que es financiada, pues por supuesto que puedo tomar de esos temas y lanzarme, y documentarlo y sacarlo, pero esta investigación la van a hacer ustedes con sus propios recursos, en los tiempos que tengan disponibles, que son complementarios en su trayecto de formación en la escuela normal, y tendrán que sacarle el mayor provecho posible al tiempo que dispongan para hacer investigación. La pertinencia y la viabilidad de la investigación también radica en las posibilidades que ustedes mismas tengan de desarrollarla. Y si no tienen muchas condiciones, tienen que pensar en objetos que sean accesibles para ustedes, en lugares y en contextos en donde puedan realmente hacer la investigación. Si pretenden hacer una investigación de una cosa medio extraña que no alcanzan a entender o que no tienen capacidad para, entonces ni se metan en broncas, porque no la van a terminar. O necesitarían un equipo o necesitarían financiamiento. Tómenlo como un criterio. Voy a hacer una investigación y esta investigación sí la puedo hacer sin. Y ahora, esto último que les planteo también tómenlo como una recomendación de aprendizaje. Aquí el asunto es que ustedes van a develar cosas que a lo mejor ya van a replicar o van a describir acontecimientos que ya suceden. Ninguno de ustedes va a develar el hilo negro ni va a encontrar el agua tibia, etc. Tienen que ser muy modestos con su investigación. Y para hacer investigación en el campo de la licenciatura, lo que van a hacer y lo que van a demostrar más que otra cosa es que tienen habilidades y capacidades para poder organizar información, para poder analizar información, para poder interpretar información, para poder comparar información. Esas son las capacidades que ustedes se llevan. El plus que tiene la tesis es que ustedes van a mostrar en un texto escrito lo que son capaces de hacer con ese tipo de competencias adquiridas. Y no piensen que van a descubrir lo que nadie ha descubierto en la vida. Hay un procedimiento que vamos a seguir, ¿no? Posteriormente, en la próxima sesión se los voy a explicar de cómo recuperar a partir de que se tiene más o menos claro el tema y y la intención de ese tema como problema, y una serie de tareas de búsqueda que van a llevarlos a ustedes a trabajar con los conceptos, a trabajar con lo que se han indagado en el ámbito de la investigación, con recuperar datos empíricos, datos de contexto y curriculares que les permitan a ustedes entender con mayor viabilidad su problema. Eso lo van a hacer ustedes también con el acompañamiento de nosotros. Supongo que sus profesores, ahora que se reúnan con ellos, se los van a explicar con mayor puntualidad, porque es una de las cuestiones que acordamos el día de hoy, para que ustedes vayan avanzando y entonces con ellos ya vayan haciendo esta tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, colegas, para todos, piensen en que la viabilidad, la pertinencia y la posibilidad de desarrollo de la investigación también depende de mis propias condiciones. Y podrá haber un montón de temas que me reencanten. Yo quisiera hacer un estudio comparativo entre la formación inicial, México, Finlandia, Estados Unidos y Australia, pero yo solito y con mis recursos, por lo menos, dijeran, pues no. Tendría que tener un equipo y un financiamiento. ¿Vale? Sí, maestro. Ok. Gracias. Vale, chicas.